Y muy bien, hablemos entonces propiamente del juicio de nulidad. Lo primero que hay que señalar, que el juicio de nulidad lo debemos de entender como proceso de nulidad, proceso administrativo. Y hay que indicar que actualmente es un proceso pleno, de jurisdicción plena. ¿A qué me refiero? Que este procedimiento inició como un medio de impugnación únicamente para solicitar nulidades de actos administrativos. Pero hoy en día la competencia del tribunal es tan amplia que ya no únicamente se dedica a declarar nulidades o anulidades, sino que se va a referir a muchísimos aspectos. Veremos la competencia en un par de minutos. Pero lo primero que quiero que ustedes entiendan que es un proceso de plena jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá resoluciones condenatorias, habrá resoluciones declarativas, habrá resoluciones constitutivas. Ejemplo, condenatoria. La responsabilidad patrimonial del Estado es competencia del tribunal, ya sea federal o local. Tiene competencia también en materia de seguridad social, cuando se refiere a pensiones federales. Entonces ustedes van a ver que ya la competencia, bueno, y obviamente lo que nos interesa a nosotros, tiene competencia en asuntos de materia ambiental, asuntos en materia de telecomunicaciones. Y dense cuenta que poco a poco el tribunal se ha ido especializando. Es decir, inició siendo un tribunal de naturaleza preponderantemente fiscal, para posteriormente convertirse en un tribunal administrativo. No sé si recuerden que antes era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque se ha establecido la postura mayoritaria que el fiscal forma parte del derecho administrativo y eso, bueno, ya a sus asegúnes y a sus tiempos y a sus momentos, ¿no? Hay autores que señalan que no, que el fiscal es autónomo y que, bueno, pues debiese de seguir establecido de ese modo. Pero aquí hablemos del derecho ambiental, que también tiene bastante que señalarse, porque en algunos casos va lo mismo, ¿no? Dicen, pues es que el ambiental pues es una rama del administrativo y ¿para qué se nos hace bolas el engrudo? Por otro lado, hay autores que dicen, no, derecho ambiental tiene principios, autonomía, e incluso hay varias propuestas para que se creen salas especializadas en materia ambiental. Así como debe de haber salas en responsabilidades, salas de telecomunicaciones, pues la sala en materia ambiental y ya tenemos una, pero se pretende que haya más, o sea, una sola sala, imagínense, me estoy refiriendo al campo federal. La sala sí ubican ustedes dónde está, en dónde está ubicada, Lorena.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quiere la dirección, este, no sé, están en Insurgentes 881, ¿no? ¿No es Torre Prisma? Es No, que exactamente, creo que, a ver, a ver, hay que buscar, porque ¿en qué edificio está? Ambos son del tribunal, pero ¿está en San Jerónimo o está en Insurgentes? el tema a lo que voy es que tenemos una sala en lo que buscamos el edificio, pero está en Ciudad de México. Y les pregunto a ustedes, Lisbeth, imagínense que usted tiene un problema en materia ambiental que requiere presentar una demanda, pero este surgió por mares en las costas de Yucatán. ¿Va a tener que venir hasta la Ciudad de México a presentar su demanda? ¿Y no se le haría un tanto incómodo? Esa es una de las quejas, ¿no? Bueno, que he percibido de gente, que todo se centraliza aquí en la Ciudad de México, entonces ellos tienen que estar moviendo aquí a los tribunales también para lo agrario y laboral, son problemas. Exacto. Entonces, es una cuestión que necesitamos ir pensando en que se tiene que ampliar. No podemos quedarnos con una sala para toda la República Mexicana. O sea, me parece simplemente ilógico. No obstante ello, son pocos los asuntos que resuelven las salas, eh, bueno, la sala a lo largo de un año. ¿Por qué? Por a veces por ignorancia, a veces no sabemos de la competencia y demás. Pero bueno, materias como estas nos van a ir ayudando a entender esta situación. Muy bien. Para ello, hagamos el ejercicio que les comento. Vamos, en primer lugar, a analizar la competencia del tribunal. Para ello, primero leamos la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta norma hay que ábranla por favor en su ordenador y ayúdenme dándole lectura a su artículo primero. Perdón, bueno, leamos primero y segundo para que de acá partamos a analizar la competencia. Primero y segundo. Les recomiendo si tienen a la mano o si pueden, analicen hay una ley federal del procedimiento contencioso administrativo comentada. Esta que tengo en la mano, bueno, hay varias. Yo tengo aquí en la mano la de Editorial Porrúa, el autor es Juan Carlos Cruz Razo. Viene, viene práctica la norma porque viene correlacionada con jurisprudencia y les puede ser de utilidad tanto para su ejercicio profesional como para nuestra clase. Entonces, si tienen oportunidad o si la consiguen en PDF, pues ya saben, ¿no? Compártanla. Si no, en Porrúa, con su credencial de estudiante hasta les hacen el descuento. No sé de cuánto, pero les hacen un descuento. Entonces, cualquiera de las dos opciones es igual de importante. ¿Quién me ayuda a darle lectura al artículo primero de esta norma? Ah, ya me mandó Aranza que está en San Jerónimo. Se refiere a la sala, ¿verdad, Aranza? O Lorena, ¿usted también tiene algo ahí? Ujú. No, sí, era eso. Que está en San Jerónimo, ¿nos Sí, pueden está en recordar? San Jerónimo. Perdón, no le entendí. Ah, no, nada, que está en San Jerónimo y también que si quiere yo leo el artículo primero. Ah, maravilloso. Pero demos un poquito más de información porque
San Jerónimo, ¿en qué parte? ¿Qué metro hay cerca? Ok. Si no sé llegar, ¿cómo le hago? No, literal sale un camión de Copilco que te deja como a una cuadra de ahí. Entonces, sí, y el mismo camión te regresa a Seúl. Entonces, casi si quiere trabajar ahí, te deja cerca. Hay un transporte. La dirección exacta es Avenida México 710, Colonia San Jerónimo, Ibiza, Alcaldía Magdalena Contreras, la Ciudad de México. Ok, entonces, para que ustedes sepan dónde está esta sala, ya nos dijo incluso Lorena cómo llegamos. Si estamos en Seúl, nos vamos a Metro Copilco, y de Metro Copilco hay un camioncito que nos deja justo a una cuadra, que vendría siendo en la avenida, digámoslo, paralela. Ya nada más hay que caminar un pedacito y está sobre, pues sí, sobre San Jerónimo, para que lo encuentren rápido. Entonces, bueno, ya tenemos esta información. La crítica que platicaba es el poco, bueno, que tendríamos que estar hablando un poquito más de esta, de ampliar o la creación de más salas. Yo sé que a veces esto es complicado, pero aquí ya veo ahora que Moisés nos da una información diversa y ya me están haciendo dudar de mí mismo. A ver, Es que esa la saqué de la página del tribunal, bueno, de la sala especializada en materia ambiental. El Tribunal Federal de es lo que Justicia estoy Ambiental. viendo, y dice que se encuentra en la sede alterna en Avenida México. Ajá, la alterna es Avenida México y la principal está en Insurgentes, ¿no? Ok, a ver, déjenme checar porque aquí nos manda hasta el vínculo. No vaya a ser que esté dando una información mal. Aquí vienen hasta Ujú, los magistrados. ujú. Está conformada por 3 magistrados: Espinosa Cantellano Héctor, Muriut Gilabert Mariana, Romero Núñez Rosalba Berta. Ujú. Sala especializada en materia ambiental y de regulación. En la parte de hasta abajo viene la dirección. Y aquí me dice edificio. Aquí, ok. Insurgentes 800, esa es la... Ajá, y El luego, edificio principal, que es la Torre O, y la otra es el edificio sede sala alterna. Sala especializada. y este es Avenida México 710, Colonia San Jerónimo, Así es. Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Me parece que esta es la ubicación adecuada de San Jerónimo. Es donde está el edificio que yo ubico. ¿Estamos todos en lo correcto? Sí, profesor. Sí, sí estamos todos, sí, bueno, los que ya han ido alguna vez ubican que es en San Jerónimo, y para los demás, la dirección es esta, la de San Jerónimo. No es el de ahí de Insurgentes, que está cerca del Metrobús, ¿qué es? Colonia No, del Valle. la del Es que Valle, ¿no? Sino es el que está en San Jerónimo. Digo, nada más para ubicarlos. A veces para mí es mucho más fácil metro, metrobús, algo así. Es como que ya me ubico en la ciudad. Entonces, para aquellos, eh, nuevamente es Colonia San Jerónimo, para que lo tengan en mente. No vaya a ser que el día de mañana que entren a trabajar a un despacho, los manden a la sala especializada y anden ustedes perdidos en Insurgentes. Muy bien. Sí, es que creo que en el de San Jerónimo están casi todas las especializadas, porque creo que también está la de propiedad intelectual Y de y la de comercio. telecomunicaciones también, ¿no? Sí, la de Sí, también. telecomunicaciones. Sí, yo por eso les digo, ubico que allá están las especializadas, y como nada más es una, pues tiene que estar por allá. No creo que esté regada en otro lado. Pero bueno, entonces, estableciendo nuevamente, F en el edificio de San Jerónimo. ¿Sale? Ahora sí, por favor, Lorena, auxílieme dándole lectura al artículo primero. Y aquí vamos a establecer nuevamente, el tema de hoy es competencia del tribunal. Muy bien. Entonces, el artículo primero, si está no.
Ok, artículo primero. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bueno, creo que no cambiaron el nombre, se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establezca esta ley. Bueno, ahí vamos a hacer algunas consideraciones, por favor. Primero que nada, aquí vamos a encontrar dos aspectos importantes. Primero, la norma que va a regular el trámite procedimental del juicio de nulidad va a ser la ley que estamos leyendo, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Sé perfectamente que ustedes saben que hay leyes administrativas que se encargan de reglamentar la creación del acto administrativo. Esas son leyes diversas de esta que estamos estudiando. En sus cursos de procedimientos administrativos en materia ambiental, ahí ustedes verán las leyes, digámosle así, que se encargan de ver cómo se crea el acto administrativo en materia ambiental. Y así tendremos ley GEPA, ley de bosques, ta. ¿Estamos? Este en particular se encarga de ver únicamente el procedimiento. ¿Cómo vamos a declarar o no una nulidad? Y al respecto, les recomiendo para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, un libro del doctor Jean-Claude Trompetit, que se llama Nulidad Administrativa. No sé si alguien lo conoce. Estoy seguro que se consigue en formato digital, en PDF, y si alguien lo encuentra, por favor, remítalo al chat para que lo tengamos todos y todas. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto es importante. ¿Cuál va a ser? La norma va a ser esta. Después, ya se reconoce o se incorpora los derechos de fuente internacional. Tan es así que la propia ley expresa que van a ser aplicables los tratados internacionales en los que México sea parte y tengan relación con el acto que estemos debatiendo. ¿Queda claro? Posteriormente viene la regla de supletoriedad. Y esta va a ser muy importante. En primer lugar, ¿cuál es la norma que se va a aplicar supletoriamente al procedimiento contencioso administrativo? Será el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí viene algo que debemos de tomar en cuenta. Siempre y cuando la disposición que se emita o contenida en el Código Federal de Procedimientos Civiles no sea contraria a las normas que contravengan el procedimiento administrativo. Y entonces necesitamos ir analizando este aspecto. Ya les enseñaré algunos ejemplos, pero hay veces que se utiliza la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, creo yo, de manera desmedida y mal hecha. ¿Por qué? Porque hay que entender que los procedimientos reglamentan relaciones distintas, ¿no? En este caso, el procedimiento contencioso administrativo reglamenta procedimientos donde tenemos un acto de autoridad administrativa que perjudica a un particular o un acto administrativo de un particular que
que requiere ser nulificado por una autoridad, esto es mediante juicio de lesividad, y debe de hacerse vía un proceso. No lo puede nulificar automáticamente la autoridad. Entonces, hay que analizar esta regla de la supletoriedad. Después viene este segundo párrafo, que hay que entenderlo. Bueno, vamos a leerlos y ahorita les explico un poquito, porque creo que ya incluso Moisés nos había platicado una vez de esta figura, que quiero que platiquemos, ¿no? Ayúdenme con el segundo párrafo, Loren. Sí, profesor. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierte en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Muy bien. A esto es lo que le han llamado como normalmente como el principio de litis abierta para el juicio de nulidad. ¿Y a qué se refiere? Vamos a entender que el juicio de nulidad tiene una naturaleza optativa. Yo decido si agoto el recurso establecido en el procedimiento administrativo o me voy directamente ante el tribunal. Esto sí nos queda claro, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Si decides agotar el recurso administrativo, cuando llegues al juicio de nulidad, puedes hacer valer conceptos de violación diversos de los que ya hiciste en el recurso. Y nos han dicho, incluso la Corte así lo ha establecido, que a eso se le llama litis abierta. ¿Hasta ahí vamos claros todos? ¿Puede repetirlo, profesor? Yo no lo entendí del todo, por favor. Sí. Que puedes hacer valer el recurso administrativo, llamémosle, no sé, revisión, y ahí plantear 3 agravios. Y la resolución que le recaiga a ese recurso, cuando te sea notificada, pues te tendrá que dar contestación a tus 3 agravios. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí. Pero después puedes puedes interponer juicio de nulidad contra esa resolución que te confirma el recurso. Con ella, cuando llegues al juicio de nulidad, tú puedes hacer valer 6 conceptos de violación, donde puedes ampliar lo que no dijiste en tu primer recurso. A esta cuestión de poderlos ampliar le llaman litis abierta. Y es lo que se reglamenta en este párrafo. ¿Hasta ahí vamos claros, Moisés? Sí, profesor. Es decir, que en el juicio de nulidad se pueden hacer valer más conceptos de violación, aunque no se hayan puesto en el primer recurso. Exactamente. Resumido, eso sería. Ahora, aquí la crítica que realiza es a esa nomenclatura de litis abierta que la han establecido, reitero, en jurisprudencia y algunos autores. Vamos a entenderla. Procesalmente hablando, no existen procesos modernos que sean de litis abierta. Yo sé que esto es un oxímoron y ustedes van a decir, pero maestro, si la Corte ya dijo así y usted viene ahora
a decirnos que no, pero vamos a entender. Los juicios o procesos de litis abierta sí, existieron siglos anteriores, propiamente antes del siglo XIX, mediados del XIX, finales del XIX existía. ¿En qué consiste un proceso de litis abierta? En que las partes pueden modificar los extremos, ya sea de la demanda o de la contestación, en etapas posteriores al debate. Y así pensemos. Oye, Polanco, tú al contestar la demanda no hiciste valer la excepción de prescripción. ¿Están de acuerdo que hoy en día las excepciones se tienen que hacer valer al contestar la demanda, salvo que sea una excepción superveniente? Muy bien. El principio de litis abierta, bueno, un proceso de litis abierta sería que yo pueda modificarlo después de la contestación de la demanda. Y les pregunto, ¿en el juicio de nulidad ocurre eso? No. Entonces es una indebida apreciación de la figura. El juicio de nulidad será siempre de litis cerrada, como el resto de los procesos modernos. Y a esto que le llaman litis abierta, que viene reglamentada en el segundo párrafo del artículo primero, pues lo debemos de entender únicamente como la posibilidad de ampliar los conceptos de violación que no fueron manifestados en la sede administrativa. Pero creo que nos debe de quedar claro que juicio de nulidad no es un reacertamiento, ¿sí? Es un proceso. Porque si no rompemos el principio de no hay recurso contra recurso, ¿sí? Si yo interpuse recurso de revisión y a ese recurso de revisión le voy a hacer valer un juicio de nulidad, pues estaríamos ya locos, ¿no? No se puede. Porque ¿se acuerdan el ejemplo que les daban el amparo? Pues con el juicio de nulidad se vuelve peor. Porque tenemos un procedimiento posiblemente oficioso que me sanciona con una clausura. Y ahí le hago valer un recurso administrativo. Contra la respuesta a ese recurso hago valer un juicio de nulidad. El juicio de nulidad, a su vez, tiene recursos, como el de reclamación. Y también cabe la posibilidad de un amparo directo. Y el amparo directo, a su vez, tiene recurso, posiblemente un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces aquí ya nos volveríamos locos. 6 instancias. No se puede, ¿o sí? No, máximo son 3. Exacto, la reglamentación o el límite que establece nuestra Constitución son 3 instancias, pero no existe proceso actual de 3 instancias. Son 2. Origen primario y origen secundario. No hay origen terciario. El juicio de nulidad lo vamos a entender como un proceso autónomo, donde lo que se va a debatir será distinto de lo que debatí en sede administrativa. ¿Sale? Entonces, no pierdan de vista eso. Muy bien. Y creo que ya nada más falta un párrafo del primero. Sí. Dice, asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Muy bien, va en el mismo sentido, ¿no? Ahora, leamos el artículo 2. A otra persona que me ayude, aparte Lorena. Lisbeth, ¿me ayuda, por favor?
Sí, profesor, ¿el 1.a o el 2? El 2. No, el 1.a son el glosario, ¿no? Nos indica las definiciones. Ujú. Pero me interesa el Ok, 2. ok. Artículo segundo. El juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sea autoaplicativos o cuando el interesado los contravierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Público Federal tendrán acción para contravenir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Muy bien. Entonces aquí viene, digamos, la competencia genérica del tribunal. En primer lugar, veamos que dice contra resoluciones administrativas, pero nos da una característica, que sean definitivas. ¿Están de acuerdo? Este es como que nuestro primer tamiz. Nos dice resoluciones administrativas definitivas. Y después nos remite a la ley orgánica del tribunal, que vamos a leer en un momento. Hay que entender aquí la definitividad de esta resolución. En primer lugar, no vamos a poder impugnar todo, sino únicamente aquellas que ya reviertan las características de definitivas. Aclararemos esto con la ley orgánica, pero veamos los otros supuestos que me parecen también que a veces los olvidamos en el tribunal, y más cuando estamos haciendo defensa estratégica. Léame, por favor, el siguiente supuesto despacito, Liz. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general. Sí, Diversos. bueno, diversos de lo que acabamos de leer. Pero, ¿cuáles serán estos actos? Acto administrativo, decreto de carácter general. ¿A qué se referirá? Por decreto podría ser cuando se aprueba una nueva ley o se hacen modificaciones a la ley. Pero esa circunstancia per se le generará a usted agravio, el decreto. O sea, ¿qué podremos ir a impugnar ante el juicio de nulidad? ¿Cuál es un acto administrativo de naturaleza general? Empecemos por ahí, ¿no? Porque normalmente pareciese que los actos administrativos tienen una naturaleza individual, y es solo un caso, pero hay actos administrativos generales. ¿Quién se acuerda de uno? ¿No? Cuando se declara una área natural protegida. Ah, muy bien. Ahí tenemos un acto administrativo de naturaleza general. Y bueno, habrá que ver ya después cómo se impugna, ¿no? Pero bueno, por ahí sería un ejemplo. Las normas oficiales, la miscelánea fiscal. O sea, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Entonces, estos también van a ser impugnados. Pero aquí vienen dos características importantes. ¿Cuándo los puedo impugnar? Porque de ahí empiezan los cómputos y los términos. Nos habla de lo heteroaplicativo y lo autoaplicativo. ¿Se acuerdan? ¿Y alguien me puede decir a qué se refieren estas cosas? ¿Cuál será una norma heteroaplicativa?
o una heteroaplicativa, ¿se acuerdan? Cuando entra en vigencia y es aplicable, o sea, es como hoy entra en vigencia y empieza como a surtir, o sea, pasa el tiempo y hasta que tú incurras en la hipótesis que maneja la norma, te va a aplicar. ¿Esa es cuál? ¿La auto o la hetero? Yo entiendo la heteroaplicativa, pero Ok, ¿y alguien más se acuerda de esto? Pues esto que no se ve en amparo. Dígame, pues ya no me acuerdo, maestro, eso fue en cuarto semestre, ya estoy en décimo. Nadie se acuerda. Dime. Una norma heteroaplicativa es que te, te va, te entras en el supuesto que dice la norma, no cuando inicia su vigencia, sino en cuanto estés en esa situación y la autoaplicativa es el momento de la vigencia. Justamente. Heteroaplicativa requiere un acto de aplicación por parte de un tercero, de ahí hetero. Un tercero que podrá ser una autoridad. Ejemplo, si se expide la ley, no sé, una norma oficial mexicana que reglamente los espectáculos con animales, y si yo no realizo espectáculos de animales, ¿me perjudica? no, hasta que tú realices un espectáculo y te vayan a Y me aplique, sancionar. me Ujú. aplique esa norma en específico. Si no, pues no interesa. Por otro lado, las autoaplicativas surgen o generan agravio por la entrada en vigor siempre y cuando esté en la situación jurídica. Piensen ustedes miscelánea fiscal, que diga a partir de mañana el donatario tendrá que, no sé, voy a inventar, expedir sus recibos con tantos requisitos. Si yo soy sujeto donatario autorizado y por la sola entrada en vigor de esta norma, tendré ahora que cambiar mi contabilidad y cubrir esos requisitos, pues ya me genera un perjuicio. ¿Esto sí queda claro? ¿Y Entonces, la heteroaplicativa cuál era, profe? heteroaplicativa es que requieres un acto de autoridad diverso a la entrada en vigor para que te genere un agravio. O sea, necesitas un primer acto de aplicación. Por ¿Requieres que dicha ejemplo, autoridad? bueno, se me ocurre el ejemplo de los restaurantes para los fumadores. Entró en vigor la norma y para los restaurantes del momento en que entró en vigor la norma, ellos tienen que condicionar sus restaurantes para tener su espacio para fumadores. Entonces a ellos les aplicó inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en caso de los lugares cerrados y que tenían que y prohibieron fumadores, ellos no les va a aplicar hasta que no se cambien su restaurante y lo hagan abierto y ya tengan que establecer un lugar para fumadores. Si está cerrado y tú lo prohíbas, no te aplique la norma. Hasta que tú quieras modificar tu restaurante para agrandarlo, tienes que ahora sí aplicarla, es momento que te aplique la norma. Antes, no. Exacto. Autoaplicativa es que por la entrada en vigor ya me genera el acto de molestia. Heteroaplicativa requieres la aplicación por parte de alguna autoridad. Aranza nos dice como los reglamentos. Los reglamentos son heteroaplicativos. Algunos supuestos del Código Penal Federal son autoaplicativos. Es pregunta. Ok. Pero ampliamos un poquito más porque hay reglamentos que son, o sea, cualquiera de las dos será, bueno, los reglamentos pueden ser hetero y autoaplicativos, dependiendo de la naturaleza del reglamento. Pero en el Código Penal es autoaplicativa, creo que no, el Código Penal siempre será heteroaplicativo, ¿no? Requiero que un juez penal me aplique el artículo.
No le escucho, perdóneme. Veo que está apagado su micrófono, Aranza. Entonces, bueno, a lo mejor tiene ahí problemas de tecnología como yo. Pero, reitero, hetero y autoaplicativo. Y el último párrafo es el que da origen al, al propio juicio de lesividad. Me dice que no le deja conectar el audio. No sé si es un problema de su equipo o algún permiso que yo requiera darle. Según yo, no tengo restringido el uso de audio ni video para nadie. Entonces, a lo mejor es ahí alguna cuestión de compatibilidad o algo. Pero bueno, lo checamos, o si no, en el chat de WhatsApp también escríbame ahí respecto de esto. Pero la pregunta es, ¿los reglamentos pueden ser hetero y autoaplicativos? Va a depender la naturaleza de qué estén reglamentando y el supuesto en el que usted se encuentre. Muy bien, piense usted, no sé, reglamento. Cuando surgieron las cuestiones en el tema de la pandemia, que se emitieron varios acuerdos generales por Secretaría de Salud para el tratamiento de personas. ¿Recuerdan ustedes eso? Pues es un acuerdo de naturaleza general, que con la sola entrada en vigor ya estaba condicionando la atención médica. No sé si recuerdan ustedes que daban como un esquema de prioridades. ¿Se acuerdan que decía, si ya eres de la tercera edad con enfermedad crónica y te da COVID, pues te vamos a dejar en el pasillo para que te mueras porque pues no tiene caso invertirle si no la vas a librar? Más o menos, ¿no? Y lo que alegaban era, pues hay que optimizar recursos por la naturaleza misma de la emergencia y atender a quien tuviese, pues, digámoslo así, una mayor probabilidad de vivir, de sobrevivir. Bueno, pero si yo fuese persona de la tercera edad, pues claro que impugnaría esa cuestión, ustedes no, o mi padre. Entonces, nuevamente, hay que analizar el reglamento, el acuerdo general, para ver si no son aplicables o no, y ver si su naturaleza es hetero o autoaplicativa. ¿Queda claro? Y ya les daré un ejemplo de estas circunstancias para materia ambiental. Propiamente les platicaba, se refiere a las disposiciones que se encargaron de prohibir el uso de animales en espectáculos itinerantes, circos y demás. Entonces ahí analizarán, leerán ustedes qué dijo el demandante y qué dijo la Suprema Corte respecto de esa circunstancia, y es propicio para la materia ambiental. Muy bien, porque también se discute el tema de la igualdad y varias cosas. Ejemplo, un concepto de violación que hizo valer el demandante era en el sentido de, es que se viola el principio de igualdad porque yo que tengo un espectáculo itinerante no puedo, voy a inventar, tener delfines en cautiverio y Juan de las Garnachas, que tiene un delfinario donde también hace espectáculos y también pone a los delfines a hacer maromas, él sí puede. Entonces les dijeron, no, no es así.
porque las circunstancias son distintas. No quiere decir que los delfines del delfinario estén mejor o tal vez un poquito mejor que los que están en un espectáculo itinerante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se someten a mayor estrés, las condiciones son mucho más precarias, bla, 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 bla. Pero ya lo analizaremos, vamos a leer esa resolución, que es parte de los procedimientos que estudiaremos. Muy bien. Bueno, ¿qué se nos queda para la siguiente sesión? Para el viernes. El viernes vamos a analizar el artículo 3 de la ley orgánica, perdón, de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahí ustedes van a ver que nos dan un listado de 20 y tantas fracciones de todos los actos definitivos que podrán ser impugnados. ¿Qué es lo que sugiero? Que no nos quedemos con el artículo 2, porque si se dan cuenta el artículo 2, pues nos lo deja muy genérico y yo por lo menos me confundo. Entonces hay que compaginar artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento con artículo 3 de la Ley Orgánica. Muy bien. Entonces, la siguiente sesión, leemos este artículo, ya váyanlo leyendo ustedes para que no sea tedioso estar leyendo todas las fracciones. Leemos 5 o 6 ejemplos y ya pasamos al siguiente tema. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, pues entonces pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo viernes. Bien. Hasta el viernes, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego.